Bien, ahora estaremos analizando los tipos de formatos que podemos trabajar en Excel. Por ejemplo, el texto. Ese formato es de texto y lo podemos observar porque en la pestaña de inicio grupo de número aparece la opción que dice general. General, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científico y texto. Podemos dejarlo sin ningún formato en específico, esto sería, o es decir, algo general. Sin embargo, también podemos dejarlo como un formato de texto. Vamos a agregar un dato numérico. Por ejemplo, tenemos un 70. Si lo dejamos como general, no se especifica el tipo de formato. Sin embargo, podemos trabajar con que es un número. Podemos convertirlo a moneda. También a contabilidad, que tiene criterios muy parecidos. Podría convertirse también en una fecha corta, en una fecha larga, en una hora, en un porcentaje, en una fracción, etc. En la siguiente hoja observaremos más sobre el tema. Tenemos dos columnas. La columna B presenta un precio, así que a estos elementos les agregaré el formato moneda. Puedo dirigirme a la pestaña Inicio, Grupo Número y desde allí cambiar a formato moneda. Sí, es posible. Pero también existe una opción para buscar otros formatos de contabilidad. Desde aquí podré buscar la moneda que mejor me convenga. Si no encuentro la que estoy buscando, pues existe la opción que dice más formatos de contabilidad. Y desde aquí podría buscar el símbolo que mejor se adecue a mi necesidad. También aparece la opción de decimales. Agregaré en la moneda. Y aprovecharé este mismo ejercicio para presentar lo que son los filtros. Los filtros buscan presentar los criterios que el usuario quiere que se muestre. Vamos a ver a continuación. En la pestaña de datos, en el grupo ordenar y filtrar, aparece la opción que dice filtro. También aparece esto en la pestaña de inicio, ordenar y filtrar. Aquí aparece también la opción de filtro. Si pinchamos en esta opción, los títulos van a adquirir unos botones. Cuando seleccionamos estos botones, nos aparece una lista en la que nosotros debemos de seleccionar los elementos que deseamos que se muestren. Y se ha aplicado un filtro. Si has prestado atención, la cabecera de las filas adquiere otra tonalidad. Se vuelve de color azul. Esto significa que hay un filtro. Si deseamos quitar el filtro, pues debemos de volver a presionar este botón e ir seleccionando de uno en uno o presionar el botón que dice borrar filtro. De la misma manera podemos hacerlo con precio y podemos observar que aparece la opción que dice elegir uno. Si pinchamos esta lista, nos aparecerán otros criterios, como por ejemplo, vamos a agregar un filtro que sea igual a, que no sea igual a, que sea mayor o igual que, menor o igual que, o entre. Incluso los 10 mejores, los 10 inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio. En este ejemplo, pues, vamos a agregar los que sean mayores que. Estableceremos el criterio y este filtro nos muestra dos vehículos que superan los 50,000. En algunas oportunidades queremos importar datos desde el internet a Excel, de un texto a Excel y de Access a Excel. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. En este caso tengo un
archivo en .txt, es decir, un texto, y lo voy a importar a Excel. Para poderlo importar tengo que dirigirme a la pestaña de datos, al grupo de obtener datos externos, y lo voy a extraer desde el texto. Presionaré el elemento, luego obtener datos, y aquí hay que prestarle atención a los 3 pasos que me sugiere Excel. Voy a leer. Dice, el asistente estima que tus datos son delimitados. Si esto es correcto, elige siguiente, o bien elige el tipo de datos que mejor los describa. Tengo 2 opciones. Mis datos son delimitados, es decir, que tienen caracteres como comas o tabulación, pues para separar los campos. En este caso vemos de que no existen ningunas comas. De ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Sí. Vamos a importar desde la fila 1, claro que sí. Daré siguiente. Esta pantalla te permite establecer el ancho de los campos, saltos de la columna. Para crear un salto de línea, haz clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haz clic en la línea. Para mover un salto de línea, haz clic y arrastra. Entonces aquí puedo delimitar más o menos por dónde debe de establecerse las columnas. Sin embargo, los criterios que tengo no están alineados. Probaremos para ver cómo funciona. Daré siguiente. Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos de las columnas, bueno, vamos a ingresarlos de manera general. Va a ser texto, va a ser una fecha o no importa la columna. Saltar, bien. Le diré que tiene que establecer los datos de manera general. Le doy finalizar. Luego aparece el lugar en el que se me sugiere colocar o insertar esos datos. En esta hoja o en una hoja nueva. Colocaré en esta hoja. Y obtuvimos ya los datos en las columnas. Sin embargo, observamos que no están bien delimitados. Así que tendré que repetir el proceso para buscar cómo hubiese quedado de mejor manera esta información. Volveré a datos externos desde el texto. Seleccionaré el archivo, obtener datos. Bien, colocaré la opción que dice delimitados. Daré siguiente. Y aquí me dan a escoger el tipo de delimitación entre una columna y otra. ¿Será que use tabulación? No están los datos tabulados. ¿Hay un punto y coma? Tampoco. ¿Hay comas? No. Lo que sí existen son espacios. Ok. Vamos a indicarle a Excel que debe de separar las columnas por el espacio entre un elemento y otro. Daré siguiente. Estableceré la información como un formato en general y le daré finalizar. El lugar en el que se desea establecer o insertar los datos y luego aceptar. Y ahí hemos obtenido ya la información. Posiblemente existan algunos errores a la hora de poder insertar los datos. Y esto puede estar vinculado con las tildes. En este mismo ejemplo, aprovecharemos a tratar el tema de la validación de los datos. Validar, en otras palabras, es permitir la verificación de los datos, si cumple con los criterios o no los cumple. Es decir, seleccionaré, por ejemplo, la celda D2. Iré a la pestaña de datos, grupo de herramientas de datos y aquí encontraré la opción que dice validación de datos. Seleccionaré la opción que dice validación de datos. Voy a observar que hay 3 pestañas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Ahora le prestaré atención a la opción que dice configuración. Vamos a validar los datos. Desplegamos la lista y vamos a validar lo que es una lista.
es decir, la columna A. Esto no tiene que ver con hora, por eso no estoy seleccionando hora. Esto no tiene que ver con decimales, por eso no estoy presionando decimales o con números enteros. Esto tiene que ver con un listado. Así que validaré la lista. Presionaré este botón para buscar el origen de los elementos que quiero validar. Vuelvo a presionar este botón. Luego doy a aceptar. Y aparentemente no ha sucedido nada. Pero observaremos que sí. Por ejemplo, si escribo Toyota, me deja ingresar este dato. No hay ningún problema, porque Toyota se encuentra dentro de este listado. Y así como ello, todos los demás vehículos. ¿Qué pasa si agrego otra marca que no está dentro de este listado? Por ejemplo, aparece un mensaje, dice: este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Por lo tanto, no se puede validar porque no pertenece al listado. Vamos a probar ahora con otro criterio. Vamos a la opción de validación de datos. ¿Cualquier valor? No. Esto tiene que ver con número. Y ahora observaremos que nos dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Claro, porque he colocado entre. Pero están otras opciones como no está entre, es igual, no es igual, mayor que, menor que. Ok. En este caso buscaremos la opción que dice mayor que. El mínimo va a ser 30.000. Daremos a aceptar. ¿Qué sucede si coloco 1000, por ejemplo? Nos dice que este dato no es válido. ¿Qué pasa si coloco, por ejemplo, 31.000? Bien, este dato sí está validado, sí es posible y sí aparece dentro de la información de estos elementos de precio. En esta opción de validación de datos agregaré un criterio más: un mensaje de error. Excel nos permite 3 tipos de mensajes: un alto, una advertencia o una información. En este ejemplo seleccionaré la opción que dice advertencia. Deberé de colocarle un título y el mensaje que mostrará Excel cuando yo indexe algún elemento que no es válido. Luego aceptar y probaremos de nuevo. Dice advertencia: el texto no es válido, no está dentro del listado, agregue información real. Fabuloso.